La campaña electoral para las elecciones legislativas ya está lanzada. Las próximas semanas serán de intensa actividad política y hay muchas sorpresas en el escenario. Mabel, en estos días se están cerrando las listas, se están definiendo candidatos. Los frentes, las alianzas posibles, alianzas imposibles, hay de todo y la gente estará seguramente en los próximos días muy atenta a estas opciones que se están desplegando para entender un poquito más qué hacer cuando tenga que ir a depositar su voto. Sí, sobre todo es aclarar entre los ciudadanos qué supone cada perspectiva en juego, cada cuestión que se está planteando en este momento en debate, que no es una elección presidencial. Hay que tener en cuenta que en muchos sentidos tanto el gobierno como cierta parte de la oposición lo plantean en polarizaciones como si se definiera directamente una elección, y lo que se están definiendo son opciones. Entonces, cuando se plantea gobierno y oposición es una mirada maniquea, porque el gobierno es el que ejerce el rol de conducción del Estado, pero las oposiciones son muchas, varias, distintas, y bueno, precisamente es cómo articular esa diversidad para expresar en algún polo no es siempre sencillo y no siempre es necesario que sea así, ¿no? Me parece que hay una idea de que el gobierno, hay que ganarle al gobierno desde la oposición, generando ya como una especie de balotage, ¿no? Es decir, de segunda vuelta, cuando en realidad hay muchas opciones que van a ser leídas de distinta modo seguramente, pero las disconformidades en las que se planteó esta opción casi binaria de un polo a favor del gobierno y otro polo casi por mitades contrario, bueno, todavía no se saldó y hay un campo en el medio de personas que votaron al gobierno como mal menor. Todo eso tiene mucha tela para cortar, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esta política de corto plazo en la Argentina será el tema de esta noche en Asuntos Públicos, y hoy está con nosotros para ayudarnos a entender esto Ezequiel Adamowski, historiador, y que ha publicado este libro, El cambio y la impostura, que es absolutamente imprescindible para entender muchos de los elementos estructurales que están en juego en la discusión política de estos días. Ezequiel, gracias por estar con nosotros esta noche. Y el cambio y la impostura, la tesis principal de tu libro es, analizas la historia que llevó al triunfo electoral de Macri, y vos lo atribuís más que a las virtudes de Macri, a los defectos del kirchnerismo. ¿Es así? Bueno, un poco y un poco. El cambio y la impostura refiere, en primer lugar, a todo el proceso que permitió el ascenso vertiginoso del PRO como fuerza política. En muy pocos años, desde su fundación, consiguió hacerse con el control de los principales distritos del país y del gobierno nacional. La parte de la impostura del título refiere a cómo jugaron durante el año, sobre todo 2014, 2015, los discursos públicos, las oposiciones entre esta idea de una república en peligro, amenazada por el populismo, y los medios de comunicación y el propio lenguaje de campaña electoral diseñado por el PRO. Pero también es un libro que trata de entender qué significa el PRO como cambio real en la política argentina, ¿no? Más allá de las imposturas que pudiera haber habido, cómo se conecta el PRO primero con el kirchnerismo y con sus límites, cómo se conectan ambos, kirchnerismo y PRO, con los anhelos de cambio del 2001, que yo soy historiador, no puedo evitar mirar la política en plazos más largos, más allá de las coyunturas, y me interesaba mucho resaltar cómo tanto kirchnerismo como PRO fueron hijos de 2001, cada uno a su modo buscando una manera de dar respuesta a la crisis no solo económica, sino fundamentalmente política y de legitimidad de ese año, y cómo el PRO planteó un cambio frente al kirchnerismo que consiguió conectar entonces con esas expectativas que estaban pendientes de 2001, ¿no? El propio PRO se presentó a elecciones con un eslogan que grafica esto muy bien, que es el de Cambiemos, y Macri durante toda la campaña electoral tuvo una frase que a mí me intrigó y que un poco de ahí sale la idea del libro, que es la idea de que ellos no estaban viniendo a hacer un cambio de modelo económico, sino un cambio cultural, ¿no? Entonces este libro traté de entender un poco qué significa política y culturalmente
el cambio que trae el PRO, el cambio que viene a proponer, ¿no? ¿Cuál es la ese superación cambio? de las ideologías, en ese sentido. Bueno, tiene varios aspectos. Uno de los cambios me parece fundamentales en el plano de la política y la cultura es que el PRO es un neoliberalismo, pero de un tipo nuevo, distinto del de los años 90, que supo leer el 2001, y una de las cosas que me parece que leyó bien es que existen en la sociedad argentina valores políticos, una cultura política encarnada en una serie de valores que son bastante hostiles al tipo de proyecto social y económico que tienen en mente, ¿no? Una cultura que incluso hay encuestas comparativas internacionales que tiene el valor del igualitarismo en un lugar muy central, mucho más alto que otros países incluso de la región, una cultura que tiene una sospecha muy fuerte respecto del libre mercado, respecto de los empresarios. A favor del Estado, ¿no? A favor del Estado, una crítica muy fuerte a los ricos, ¿no? El PRO entendió que esta cultura política es necesario cambiarla lentamente como para poder encarnar un proyecto como el que ellos vienen a encarnar. El cambio que proponen es cultural en primer lugar por eso, porque apunta a modificar el sistema de valores básico de la sociedad argentina. Lo dice Alejandro Rosichner, producir un cambio psicológico en la Argentina. Y eso es un cambio de más largo plazo, ¿no? ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede desde el poder del Estado generar un tipo de cambio así? ¿Cuáles son, te parece, los límites o las posibilidades que tiene este proyecto? Bueno, en Argentina esa es una cultura que está muy firmemente arraigada, esa sería la buena noticia. La mala es que me parece que el PRO no está trabajando en el vacío, sino que está trabajando sobre también valores y expectativas que quizás minoritariamente, pero sí existen ya instalados en nuestra sociedad, ¿no? Uno de los ejes sobre los que trabaja, por ejemplo, que ha sido un eje central del gobierno de la ciudad y ahora en las políticas educativas, por ejemplo, es con la ideología del emprendedurismo. Claro. Ahí dedico toda una parte del libro a esta ideología que en Argentina es muy nueva, en otros países llegó un poco antes. En Argentina básicamente llegó de la mano del propio macrismo. Y esta especie de relato por el cual se propone frente a un escenario de incertidumbre económica, de inestabilidad, de flexibilización y demás, se propone como valor positivo el horizonte de ser un emprendedor, ¿no? Ser independiente, manejar su propia vida. No tener jefes. No tener jefe, exactamente, que es un ideario que por supuesto conecta muy bien con muchas expectativas individuales que puedan tener muchas personas, pero además conecta muy bien con el escenario, otra vez acá de 2001. En 2001 es interesante, las ONGs y think tanks internacionales que vienen promoviendo el emprendedurismo identificaron que Argentina es uno de los países más emprendedores del mundo, justamente porque el mercado había fracasado de tal manera que había forzado una porción enorme de la población a buscarse algún rebusque una especie de subsistencia. Desempleo encubierto, digamos. Exactamente, todo lo que fueron las ferias de trueque, la producción autogestiva, las redes de comercialización alternativa, las fábricas recuperadas, etcétera, etcétera. Que en ese momento tenían una ambivalencia política importante, ¿no? Porque era por un lado gente tratando de buscarse el pan individualmente, un proyecto individual, pero por otro lado conectaban políticamente con prácticas y con organizaciones que reclamaban frente al Estado, que planteaban ideas alternativas. Bueno, ideas del trueque, clubes de solidaridad también, porque ahí aflora, en las situaciones de crisis también afloró muchísima solidaridad. Exactamente, pero esta ideología, digamos, identificó eso como una ventana de oportunidad para reconvertir un poco esa energía autogestiva y invitarla a que se piense a sí misma desde el emprendedorismo, ¿no? Bueno, acá se llamaba antes cuentapropismo, digamos. El cuentapropismo es un nombre distinto. Tenía una carga peyorativa. El cuentapropismo siempre es como, bueno, el rebusque. Estaba mucho más ligado al rebusque que la idea de ser emprendedor, porque el emprendedor además conecta con un montón de valores individuales, competitivos, meritocráticos, la idea de que cada uno tiene lo que se merece, y eso es lo que ellos quieren instalar como para justificar las fortunas de los ricos, decir, no, es que se lo merece. Claro, la ideología del emprendedor invita a identificarse con un mismo rótulo a una vendedora de limones en la calle,
hasta un empresario de software, de una empresa que cotiza en bolsa, ¿no? Son todos emprendedores. De ese modo, las formas de autogestión popular quedan retraducidas en términos de una ideología completamente diferente, ¿no? Eso me hace acordar de Hernando de Soto en Perú, que era la base de, bueno, todos eran microemprendedores y había que ayudarlos y somos todos iguales, cada uno es micro, a alguno le va mejor y a otro le va peor de acuerdo a su esfuerzo, ¿no? Hay toda una discusión que sigue, digamos, la discusión entre el populismo, vos hablas mucho de eso en el libro, ¿no? El populismo, el republicanismo, ¿no? Y un llamado, así como ahora se llama el cuentapropismo, se lo llama emprendedorismo, ahora al conflicto, a los conflictos de clase, a los conflictos sociales, se lo llama la grieta, ¿no? Como si, y hay llamados hay una cosa, una ideología subyacente en muchas personas del gobierno de la conciliación, de la reconciliación, de que todos tenemos que estar unidos trabajando en el mismo sentido. Ahora, la grieta se presenta como si fuera algo nuevo, cuando en realidad uno ve, vos que sos historiador, ves la historia, esto más que la excepción es la regla de la historia argentina, ¿no? O sea, siempre hubo desde Rosas para aquí, pasando por Irigoyen y Perón, ¿qué diferencia hay? Estamos en otro, digamos, en una nueva etapa del mismo ciclo histórico, ¿no? O sea, es un cambio pequeño, microcambios, pero dentro de un ciclo histórico grande donde no hay ninguna novedad. Por eso estas alusiones a la república, una república que sería ¿dónde, no? ¿Cuál sería la democracia republicana idealizada que tienen en mente algunos? ¿Y cuáles serían, no sé, el populismo o el progresismo que se imaginan los otros, ¿no? Vos hablas mucho de esto en el libro. Sí, toda la primera parte refiere a esos dos términos, ¿no? República y populismo. Efectivamente, la historia de este país se caracteriza por haber tenido conflictos permanentes desde el siglo XIX en adelante, relacionados con la imposibilidad de construir una imagen o un relato de nación capaz de ser hegemónico, ¿no? Es decir, siempre ha habido relatos de nación muy disputados, incluso dentro de partes mismas de las secciones de la propia élite dirigente, ¿no? En ese sentido, lo de la grieta está en continuidad, pero también implica un escenario novedoso, ¿no? Para mí el cambio más interesante y dramático que marca este último tiempo es que todo el sistema de partidos políticos que quedó tan desorganizado luego del 2001 se está muy lentamente recomponiendo a lo largo de estos años, y una parte de esa recomposición creo que ya podemos ver cuál fue, que es el surgimiento por primera vez de un partido que representa directamente las clases altas con capacidad de ganar elecciones, ¿no? Esto es novedoso, en todo el siglo XX argentino, desde que hubo elecciones libres en adelante, estuvo marcado por dos partidos políticos, radicalismo y peronismo. El surgimiento del PRO marca un quiebre en ese sentido, ¿no? Primera vez que las clases altas tienen un partido propio capaz de ser exitoso electoralmente, ¿no? Queda por ver cómo se va a reorganizar la otra parte de la ecuación, fundamentalmente qué lugar va a asumir el peronismo y la tradición del peronismo en ese bipartidismo nuevo que se está intentando reconstruir. Y el escenario tan disputado de la grieta me parece que marca un poco el alumbramiento de estas nuevas opciones que estamos viendo acá, ¿no? Es cierto que uno puede encontrar un montón de momentos pasados donde hubo grietas similares, incluso peores, pero también es cierto que el nivel de enfrentamiento político, verbal, simbólico, mediático que marcó estos últimos años del gobierno de Cristina Kirchner son bastante novedosos respecto por lo menos del escenario reciente. Bueno, es para el próximo bloque, cuando volvamos, la pregunta es, vos escribiste un libro anterior en coautoría que se llama El Bombo, la marchita, el bombo... La marchita, el escudo y el bombo. La marchita, el escudo y el bombo peronista. Cristina Kirchner acaba de inscribir un frente que no incluye a ninguno de esos tres íconos del peronismo. Pero es la ruptura definitiva del kirchnerismo con el peronismo. Enseguida volvemos con Ezequiel Adamowski.
Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Si un vecino tiene un buen gesto, agradecéselo sacándote un agradeselfie o sacale una foto haciendo eso que querés destacar. Subila a las redes con el hashtag agradeselfie y llenémosla de me gusta. Estos pequeños gestos también nos ayudan a vivir cada día mejor. Convivamos, Buenos Aires. Chevala, Claudia. Somos la pareja del Galicia. Imagínate si fuéramos la pareja de los perfumes. Le magnétisme. Le Franel. La decepción. Eau de Garou. By Marcos y Claudia. Menos mal que somos la pareja del Galicia, ¿no? Llévala, llévala, si ahorramos un montón. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco en la política argentina, y la pregunta que había quedado para nuestro invitado Ezequiel Adamowski es: ¿el kirchnerismo y el peronismo se han divorciado definitivamente? ¿O qué queda en el peronismo del kirchnerismo y del kirchnerismo del peronismo, ¿no? A propósito de las últimas decisiones de la líder del kirchnerismo, Cristina Fernández? Bueno, es una pregunta interesante, otra vez acá para verla en el más largo plazo. Parte de las expectativas de cambio del 2001, de las expectativas de nueva política, tal como se expresaron en ese momento, tenían que ver con superar el horizonte del peronismo, ¿no? Es decir, de alguna manera dejar atrás el horizonte marcado por la oposición peronismo-antiperonismo que había dominado la política nacional. En ese sentido, el propio kirchnerismo tiene una historia de oscilaciones bastante interesante respecto del legado peronista, ¿no? Ustedes recordarán que en los primeros años, 2003 a 2005, 2006, el propio Kirchner apostó a la construcción de una fuerza transversal que incluyera pero trascendiera el peronismo, y en ese contexto hizo un esfuerzo muy importante de no parecer peronista, ¿no? En los actos del primer kirchnerismo no se cantaba la marcha peronista, no se tocaba el bombo, y en las boletas partidarias no se usaba el escudo peronista. Ese intento, digamos, de trascender el peronismo y construir una fuerza política transversal, novedosa, tuvo una marcha atrás cuando Kirchner decidió recostarse nuevamente en el aparato del PJ. Parte de la gran oposición que desató el kirchnerismo tiene que ver con ese movimiento, con la promesa incumplida de trascender el peronismo, ¿no? Parte del reproche de los años 2006, 2007 contra el kirchnerismo venía por eso, de gente que lo había apoyado pensando que significaba superar el peronismo, y de pronto se da cuenta que significa reponer el peronismo en escena. Y un nuevo momento es el momento neocamporista, ¿no? Después de 2008, cuando el kirchnerismo asume un discurso público totalmente nuevo, con referencias a los años 70 muy marcadas. Y acá es interesante porque produce una reperonización del kirchnerismo y de toda una nueva generación, sobre todo de gente joven, que vuelve al peronismo a través de este relato que proponía el kirchnerismo. Y es bien interesante porque de toda la historia del peronismo, el kirchnerismo eligió el momento cámpora, esa primavera breve del momento cámpora, que fue posiblemente el momento menos peronista del peronismo. O sea, fue el momento en el cual el peronismo se acercó más al horizonte
de la izquierda, es decir, el momento en el cual amagó a trascender el horizonte de su fundador, ¿no? Sí, de Perón, la patria socialista, ¿no? Claro, de Perón, que era cualquier cosa menos izquierdista, ¿no? Es muy sintomático que el kirchnerismo haya elegido recostarse en ese momento del peronismo, que era, yo lo interpreto así al menos, un modo de retomar el legado del peronismo y a la vez darle una inflexión nueva que no había tenido, ¿no? En ese escenario de oscilaciones del kirchnerismo, de qué hacer con ese legado, cómo incorporarlo, si rechazarlo, retomarlo y qué parte de ese legado retomar, en ese contexto a mí no me parece muy asombroso que ahora esté tomando Cristina Kirchner una decisión en apariencia tan poco electoralmente tan riesgosa, que es abandonar el sello del PJ. Hay que ver igual qué pasa, porque esto puede ser sencillamente una negociación para que luego haya algún acuerdo posterior y que entonces sí se reintegre el sello del PJ y el resto de las personas a la propuesta política, pero no es esa tensión entre PJ y kirchnerismo no es algo nuevo de este momento, es algo que marca, es propio del fenómeno kirchnerista desde sus inicios y está ligado con el 2001. Pero es paradojal porque dentro del espectro de fuerzas progresistas, de izquierda, la discusión con el kirchnerismo era que el kirchnerismo se planteaba diciendo, mientras ustedes, al resto de la izquierda, ustedes son testimoniales, nosotros podemos implementar un proyecto de gobierno porque manejamos el PJ y porque podemos construir con el PJ. Al irse del gobierno, al fracasar en la estrategia electoral que impuso Cristina Kirchner, esa cualidad especial que tenía con referencia a otros espacios del progresismo y de la izquierda se pierde, porque si ellos que eran los que podían incorporar y construir hegemonía sobre estos sectores, los abandonan, es otro partido más, con la gran credibilidad o intención y cariño que tienen muchos sectores por la presidenta, pero ¿cómo se reconstituye, no? Sí, hay un riesgo cierto de que sea una especie de frepaso nuevo, ¿no? Es decir, un partido que pueda movilizar alguna porción de la población, pero sin capacidad de formar gobierno. A mí me parece ahí que hubo una estrategia del propio Kirchner en su momento, cuando produjo esta vuelta al redil del PJ, de tratar de convertir al PJ en una fuerza, en algo que nunca había sido, que es una fuerza identificada con valores del progresismo y con los símbolos e idearios más bien de la centro izquierda. La apuesta ahí era que si se conseguía transformar el aparato del peronismo, imprimirle esa identidad progresista que no había tenido y enfrentarlo a un adversario que el propio Kirchner eligió como tal, que era Macri, es decir, un empresario claramente ligado a la derecha y además sin ningún carisma como es Macri. La idea era que el peronismo en ese escenario iba a ser imbatible y me parece que esa apuesta fracasó en dos sentidos. Primero, en que perdió las elecciones, ¿no? Pero además en el sentido de que la propia apuesta a hacer del PJ una fuerza progresista encontró límites muy visibles ya en el último tramo de Cristina Kirchner, cuando toda esa energía del kirchnerismo decantó en una candidatura como la de Scioli, que hay que poner mucha imaginación como para imaginarlo como un candidato progresista, y luego a partir de la derrota, en la velocidad con la cual incluso referentes del núcleo del kirchnerismo abandonaron el barco muy rápidamente y volvieron, digamos, a identificarse con un PJ con los rasgos que había tenido hasta antes del kirchnerismo, es decir, una fuerza más bien de centro derecha y no de centro izquierda, ¿no? Esa apuesta me parece que marca un límite que hoy debería ser evidente, ¿no? Es decir, si después de 12 años de kirchnerismo, con el control importante que tuvieron del Estado, pero además del aparato mismo del PJ, no consiguieron imprimirle esa identidad que deseaban imprimirle al PJ, es que posiblemente sea una tarea que no pueda hacerse, ¿no? Y de ello habrá que sacar las conclusiones que cada uno desde su espacio quiera. En los 2 minutitos que nos quedan, no quería dejar de preguntarte ¿cómo interpretás vos esta cuestión del republicanismo versus el populismo y la discusión que hay entre aspectos de la llamada centroizquierda o como querramos?
Bueno, a mí me parece que es una trampa discursiva plantear el debate en esos términos, por dos motivos. Primero, porque populismo es un término que nos llega de la tradición liberal y que está utilizado en los debates públicos metiendo en la misma bolsa fenómenos que son totalmente disímiles, ¿no? Populista en los debates internacionales es Donald Trump y es Podemos en España, que no tienen nada que ver una cosa con otra. Populista es Venezuela y también Grecia. Es un término que finalmente no quiere decir mucho, es de rasgos peyorativos y se usa para condenar cualquier intención real o meramente discursiva de acercarse a lo plebeyo o a lo popular, ¿no? Y descalificarla por sí, ¿no? Digamos, vinculando a cualquier intención, sea democrática o no, con gente como Trump, con gente como la derecha xenófoba europea y demás, ¿no? Y del otro lado, el término republicanismo se está usando en un sentido bastante diferente a lo que fue el origen histórico de ese término, ¿no? Republicanismo como una especie de apego a las instituciones que propuso más bien la tradición liberal, que era más bien enemiga del republicanismo en sus inicios, por las cuales, digamos, cualquier intento de debatir algún fundamento del orden social, incluyendo sus instituciones, aparece como algo que fuese democrático y por ello, antidemocrático y por ello condenable, ¿no? Un falso dilema, entonces. Es un falso dilema y que alimentó además, por ejemplo, invitó a la población a percibir como republicanas a personajes y fuerzas políticas cuyos antecedentes son más bien todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, Ezequiel Adamoski, muchas gracias. Bueno, yo voy a devorarme ese libro porque hay muchas... Ya la política es difícil, ¿no? Pero con esto vamos a entender un poquito más. Este y otros libros de Ezequiel que son muy buenos. Esto fue Asuntos Públicos. Hasta el jueves que viene.